Muy buenas tardes, ¿cómo están? Si les parece bien, licenciada Maley, podemos iniciar. Buenas tardes, magistrado Antonio Fierros Ramírez, coordinador de la Comisión de Capacitación, Actualización y Profesionalización, doctor Emilio Mausratz, nuestro ponente del día de hoy, así como a todos los miembros del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Para el Centro de Ética Judicial es un honor poder estar con ustedes por primera ocasión, aunque sea de manera virtual. Estamos conscientes de la gran responsabilidad que conlleva la labor judicial. Por ello, agradecemos la disposición del Supremo Tribunal de Justicia para llevar a cabo la firma del convenio de colaboración el pasado 14 de mayo, y de esta manera continuar preparándose a fin de materializar la justicia en su estado, y más aún en estos momentos a los que nos enfrentamos. El Centro de Ética Judicial es una asociación civil sin fines de lucro, que busca conjuntar a la comunidad jurídica para promover la debida protección de los derechos humanos y la aplicación de la ética judicial como un medio para contribuir al logro de un Estado de Derecho justo en beneficio de quienes requieren justicia en nuestro país. Contamos con una guía de aplicación de tratados internacionales de derechos humanos para la labor jurisdiccional, la cual será presentada al finalizar la conferencia y que podrán consultar en la liga que estará apareciendo en estos momentos en el chat del foro. También les recomendamos ver y escuchar Reflexiones en Minutos, que consiste en una serie de cápsulas en las que nuestros colaboradores, entre ellos el doctor Emilio Mausratz, aborden temas actuales y relevantes en materia de derechos humanos y de ética judicial, las cuales difundimos a través de nuestro canal de YouTube, Twitter y en nuestro sitio de internet www.centroeticajudicial.org, que pueden visitar. Además, queremos invitar a quienes no lo hayan hecho a suscribirse a nuestro boletín vía nuestra página o en la liga que aparecerá en el chat de este foro, y a seguirnos en nuestro Twitter @seg_mx. Estamos ciertos que compartimos con ustedes que la ética debe ser el punto de referencia del actuar humano, y más aún en el ámbito de los derechos humanos y la administración de justicia. Sin ética, los derechos humanos se violentan y con ello la justicia. Muchísimas gracias. Licenciada Maley, muy amable, agradecemos su mensaje, le damos la más cordial bienvenida a todos y todas los presentes en este evento respecto de los 10 años de la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Reciban todos ustedes un afectuoso saludo del señor presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, el doctor Daniel Espinosa Licón. Nos sentimos complacidos de tener esta actividad vanguardista. Vamos a iniciar con ella, con el Centro de Ética Judicial. Creo que tenemos un mismo fin, tenemos objetivos definidos y uno de ellos es la paz social. Y si para arribar a este objetivo indispensable es trabajar en la ética y los derechos humanos como ejes fundamentales de este cambio generacional, de este cambio, de esta información, de este nuevo mundo tecnológico, bienvenidos. Ojalá y que tengamos la oportunidad de que este sea solo el primero de las actividades que realizamos juntos. En tanto, creo que nos sentimos satisfechos y honrados con su presencia. Creo yo que a partir del día de hoy tendremos la oportunidad de continuar con una labor conjunta en busca del fin de la paz en la ciudadanía de nuestros diferentes estados. Y satisfechos y honrados con su presencia, doctor. Quisiera hacer una reseña mínima, valga la expresión, respecto de nuestro conferencista el día de hoy. Y para ello, quiero presentar a todos los asistentes la reseña curricular del ponente, el doctor Emilio Mausratz. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, maestro en Gobierno y Políticas Públicas por la misma universidad, maestro en Derecho por la Universidad de Colonia en Alemania, doctor en Derecho por la universidad antes mencionada, cuenta con diversas publicaciones en México y el extranjero sobre derechos humanos, derecho comparado y trata de personas. Ha impartido decenas de conferencias, talleres, cursos y diplomados en todo el país y en el extranjero. Ha sido consultor del Instituto de
de Derecho Internacional y Derecho Comparado de la Universidad de Colonia en Alemania. En 2009 publicó el libro Sentencias del Tribunal Federal Constitucional Alemán, en colaboración con la Fundación Konrad Adenauer, coautor de la publicación 100 años de la Constitución Mexicana del Grupo Académico de Estudios Constitucionales de la Universidad Panamericana. Durante 7 años fue director del programa contra la trata de personas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ha sido profesor invitado en la Universidad de Frankfurt, Alemania, y en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, entre algunas otras. Actualmente es profesor e investigador en la Universidad Panamericana, donde imparte la materia Derecho Internacional de los Derechos Humanos, entre otras también. Director de la Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de dicha universidad. En diciembre del 2017 fue designado como experto académico de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de trata de personas a cargo de la Secretaría de Gobernación. Discúlpeme, doctor, solamente voy a dar lectura a una parte de su amplio currículum, pero nos sentimos complacidos con su presencia. Esperamos abrevar de su conocimiento y agradecemos su bonomía por compartirlo con nosotros. Bienvenido, doctor. Gracias. Tiene usted el uso del micrófono. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy amable, señor magistrado. Bien, pues antes de comenzar, me gustaría nada más compartir pantalla. Me parece que ya quedó bien. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y todos. Agradezco, señor magistrado Antonio Fierros Ramírez, sus muy amables palabras de bienvenida. Agradezco también la hospitalidad del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Es para mí un honor poder compartir con ustedes algo sobre este tema tan importante que es la aplicación de tratados internacionales en materia de derechos humanos, y agradezco por supuesto también al Centro de Ética Judicial por la amable invitación para impartir este tema. Bien, como ustedes podrán intuir, bueno, cobra especial actualidad y además estamos de fiesta ahora que estamos celebrando 10 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Bien, pues es un tema por una parte es un aniversario que nos permite reflexionar respecto de dónde estamos, qué camino hemos avanzado y por qué sigue siendo relevante y sigue siendo importante este tema. Además de proporcionar algunas herramientas prácticas para el avance o para la aplicación de los derechos humanos, sobre todo los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Como punto de partida me gustaría simplemente sentar o dejar, digamos, proyectar y hacer referencia al artículo primero constitucional, primera frase o primer párrafo, simplemente como para situar la discusión, a reserva de que más adelante, ya hacia el final de la exposición, abundaremos sobre el contenido y alcance del artículo primero constitucional, especialmente de los primeros 3 párrafos que fueron los más relevantes de toda la reforma. Señala el artículo primero que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Bien, aquí podemos intuir ya un cambio muy significativo respecto del marco normativo que habíamos aprendido, pues la mayoría de los presentes que estudiamos antes de la reforma de 2011, en la que veíamos anteriormente el Estado otorgaba las garantías. Hoy el Estado reconoce la existencia de una serie de derechos y prerrogativas de la persona que son anteriores al Estado mismo, y en ese sentido el Estado se limita a digamos, dar un paso atrás, abrir los brazos y decir, bueno, reconozco esta situación. Los derechos humanos como estas prerrogativas que derivan de la existencia misma, de la naturaleza misma de la persona. Por eso, por este cambio tan fuerte, tan central, se ha dicho, incluso en la misma Corte, en algunas de las sentencias lo retoma, esta expresión que se ha vuelto ya clásica. Se habla de un nuevo paradigma, es decir, una nueva forma de entender el derecho, número uno; en segundo lugar, de entender los derechos humanos y de entender la situación del particular frente al poder público, frente al Estado. Ya el Estado no es aquel
ente soberano que graciosamente otorga una serie de privilegios o de concesiones, sino es una entidad que tiene en primer lugar una función de protección del ser humano, pero además tiene esta función, esta obligación de protección, de reconocimiento de una serie de realidades. Y por otra parte, el tema que nos convoca el día de hoy creo que es de particular relevancia. Quizá todos nosotros aprendimos al inicio de la carrera en estos cursos de Derecho Romano en qué consiste el actuar del jurista. Yo lo que recuerdo es honeste vivere, alterum non ledere, iusum cuique tribuere. Tenía una profesora a la que le gustaban los latinajos y bueno, pues nos obligaba a aprenderlos, pero bueno, pues a veces se quedan. Es vivir honestamente y en ese sentido creo que justicia y ética van necesariamente de la mano y dentro de este actuar del jurista, vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada quien lo suyo. Y en ese sentido creo que nos podemos plantear en materia de derechos humanos qué es lo suyo de cada quien. Y para responder a esta pregunta, a esta primera pregunta inicial, bueno, nuestra Constitución nos habla de una fuente nueva que hay por ahí, porque no es nueva, pero le da un nuevo rango y un nuevo reconocimiento y un nuevo estatus dentro de nuestro sistema jurídico, que es precisamente la fuente convencional, todos aquellos derechos humanos contenidos o reconocidos en tratados internacionales. Vamos a precisar que no se trata exclusivamente de tratados en materia de derechos humanos, sino que de manera genérica la Constitución dice derechos humanos reconocidos en tratados internacionales. Es decir, puede existir, y lo vamos a mencionar en un momento más, pueden existir normas, principios de derechos humanos contenidos en tratados de tipo distinto. En breve llegamos a este punto. Pero bueno, establece esta fuente de instrumentos internacionales, pero el derecho internacional dice, sí, de acuerdo, los tratados internacionales son muy importantes, pero no es la única fuente del derecho internacional y no es la única fuente del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, si me permiten, quisiera dar una visión panorámica de cuáles son todas estas fuentes para entrar ya posteriormente al análisis concreto de los tratados internacionales específicos en materia de derechos humanos. Y esto es así porque el derecho internacional consta de distintas ramas y muchas de ellas hacen referencia o contemplan disposiciones relativas a la protección de la persona. Hablemos en primer lugar del derecho internacional de los derechos humanos en estricto sentido, compuesto por una serie de instrumentos internacionales que también mencionaremos más adelante. Tenemos otra rama que tiene su origen propio, su evolución propia, sus leyes, su dinámica propia, que es el derecho internacional humanitario, impulsado inicialmente por Hugo Grocio, con aquellas reflexiones ya en el siglo XVII relativos a la guerra y la paz y además al derecho a la guerra y al derecho en la guerra, el jus in bellum, y por otra parte, como en el siglo XIX es retomado por el impulsor, fundador de la Cruz Roja Internacional, quien se da la tarea también de impulsar una serie de instrumentos internacionales para la protección de la población civil en tiempos de guerra o en casos de conflicto internacional, en casos de conflicto en general. Tenemos también otra rama del derecho internacional, que es el derecho penal internacional, que busca establecer conductas o tipificar una serie de conductas que denomina crímenes de lesa humanidad y que han sido también o se encuentran ya en la génesis del derecho internacional moderno de los derechos humanos, ¿no? Digamos, los tribunales de Nuremberg y de Tokio, posteriores a la Segunda Guerra Mundial, después los tribunales especiales para Yugoslavia, Sierra Leona, Ruanda, etcétera, y posteriormente la creación de la Corte Penal Internacional. Y lo que buscan estos tribunales es también proteger a la población civil y por eso existe una estrechísima relación entre el derecho penal internacional y los derechos humanos. Después tenemos otra disciplina autónoma, pero que tiene también mucha relevancia, especialmente con algunos sectores en particular, que es el derecho internacional del trabajo. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que se funda a principios del siglo XX, más o menos 1926, y que ha impulsado la implementación de tratados
que recogen derechos laborales y, por ejemplo, muchos de ellos siguen teniendo especial relevancia incluso hoy día, ¿no? Entre ellos me interesaría destacar, por ejemplo, el convenio, bueno, la Convención contra la Esclavitud de 1926, que sigue estando presente y sigue teniendo plena vigencia hoy en nuestros días, el convenio contra los trabajos forzosos de 1930, etcétera, ¿no? El convenio para la eliminación de las peores formas del trabajo infantil, un convenio sobre el trabajo, sobre las jornadas laborales y demás, ¿no? Después, el derecho internacional de los refugiados, que regula aquellas situaciones en las que una persona ante en fin, ya sea por persecución política o por catástrofe natural, solicita asilo o refugio. Y por otra parte, el derecho internacional público general, que como podremos advertir también ha tenido un papel muy relevante en la protección de los derechos de las personas, ¿no? Simplemente por mencionar un caso que seguramente todos ustedes conocen, el caso Avena, resuelto por la Corte Internacional de Justicia en favor de diversos nacionales mexicanos que fueron sentenciados a pena de muerte en Estados Unidos. Entonces, bien, sin que se les hubiera brindado la debida asistencia consular, lo cual la misma Corte Internacional de Justicia consideró que era una violación a los tratados en materia de relaciones consulares y, en segundo lugar, que ello había impactado en el debido proceso, con lo cual exigía al Estado norteamericano a suspender la aplicación de la pena de muerte y también la reposición del proceso a fin de subsanar dichas irregularidades. Entonces, digamos, esto es algo del panorama al que nos referimos cuando hablamos de las ramas del derecho internacional para la protección de las personas. Y todas ellas tienen una cierta lógica propia y también un cúmulo de tratados estructurados, orgánicos, que se han venido gestando a lo largo de varias décadas, unos más recientes que otros, pero todos ellos especialmente relevantes cuando se trata de proteger a las personas. Y ya entrando, digamos, en materia, habría que mencionar distintos temas. Por una parte, los aspectos sustantivos, que será a lo que más tiempo dedicaremos en esta sesión. Habría que hablar también, si el tiempo lo permitiera, de los principios del derecho internacional, de la protección, la aplicación del derecho, los mecanismos de protección, entre otras. Una primera pregunta que quisiera poner sobre la mesa es, bueno, ¿quién es el principal y el primer aplicador del derecho internacional de los derechos humanos? Si estuviéramos en modalidad presencial con micrófonos abiertos, les diría, bueno, alcen la mano. Ahorita también, porque el tiempo es breve, pues no lo haremos, pero en fin, podríamos pensar que el principal aplicador puede ser la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, etcétera. Pero frente a eso, digo, si alguno de ustedes se inclinaba por una respuesta de ese tipo, permítanme decepcionarlos. Pero al mismo tiempo creo que esto les abre a ustedes también un panorama muy importante. Y es que el principal aplicador del derecho internacional de derechos humanos es el juez nacional. ¿Sí? Es decir, el juez nacional es quien está llamado en primera instancia a aplicar el derecho internacional de los derechos humanos, a proteger a la persona, a tutelar los derechos más elementales de las personas. En ese sentido, no esperemos a que un asunto llegue a la Corte Interamericana, es decir, de ordinario se tienen que resolver y de facto se resuelven en sede interna. Bien, ahora, más allá de las distintas ramas que hablan del derecho internacional de los derechos humanos, es conveniente hacer referencia a dos fuentes, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes o dónde encontramos este cúmulo de disposiciones? Mi intención no es espantarlos diciéndoles está todo esto, sino simplemente abrir como algo de visión panorámica. Digo, mi intención no es digamos, mostrar lo alto de la montaña o lo profundo del abismo, sino más bien abrir, digamos, mostrar un poco el horizonte el horizonte, que es un campo bastante amplio. Hay dos tratados internacionales que vale la pena tomar en consideración para la aplicación del derecho internacional. En primer lugar, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, y en segundo lugar, la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. El primero es un tratado internacional que se
publicó, se emitió prácticamente en paralelo a la Carta de las Naciones Unidas, por virtud del cual se establece la Corte Internacional de Justicia como un órgano jurisdiccional para dirimir controversias entre las naciones, entre los países. Y este tratado establece en su artículo 38 las fuentes del derecho internacional, que los distintos tratadistas coinciden en identificarlas como las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos. Y en segundo lugar, un tratado que se publicó en mayo del 69, nuestro país se vinculó con posterioridad, entró en vigor para nuestro país en 1980, la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, un instrumento internacional que presenta algunos parámetros, reglas interpretativas que nos permiten entender o nos permiten interpretar esas disposiciones de fuente convencional para poder aplicarlas adecuadamente. Bien, ¿qué nos dice el artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia? ¿Cuáles son las fuentes? Y dice, la Corte resolverá los litigios que sean sometidos a su competencia aplicando, en primer lugar, las convenciones internacionales. ¿Qué se entiende por convenciones? Es una designación genérica para hacer referencia a tratados internacionales. Se entiende por tratado internacional cualquier disposición entre estados celebrada por escrito, ¿no? Celebrada entre sujetos de derecho internacional, celebrada por escrito, en la cual conste o se manifieste su voluntad de obligarse independientemente de la denominación. Se puede denominar carta, tratado, convención, protocolo, etc. Es decir, el nombre no importa, lo que importa es la sustancia. Hago esta distinción porque existen algunos instrumentos en el derecho internacional que pudieran llevar un nombre similar, Protocolo Estambul, por ejemplo, pero no es un tratado en sí mismo. Entonces, lo que tenemos que acreditar es la intención de los Estados parte de obligarse y de asumir una serie de compromisos jurídicos. Y en ese sentido, los tratados internacionales sí están sujetos a un proceso específico de asimilación al orden jurídico interno, es decir, un proceso formal que bien, pues todos conocemos de nuestros cursos también de introducción, la celebración por parte del Ejecutivo, la aprobación por parte del Senado y después la correspondiente ratificación, es decir, el informe a la instancia internacional de que dicho instrumento ha sido aprobado por el Estado de manera soberana y ha cumplido con el régimen, digamos, con el proceso marcado constitucionalmente. Esto para diferenciarlo de otros instrumentos que no siguen ese mismo procedimiento y por lo tanto no gozan del mismo reconocimiento ni de la misma vinculatoriedad jurídica. Bien, hay otra fuente importantísima en el derecho internacional que es la costumbre internacional. Sin embargo, después de la creación de las Naciones Unidas se ha tratado de codificar esa costumbre. La costumbre tiene una dificultad y es la dificultad tanto de conocimiento como de prueba. Por eso la misma comunidad internacional ha procurado tipificar, o, digamos, contener o aterrizar en textos normativos en estos tratados internacionales las costumbres internacionales más relevantes. Hay una comisión de derecho internacional en Naciones Unidas que se da la tarea, tiene la función especial de proponer la elaboración, suscripción, modificación de los tratados internacionales y sobre todo la codificación de la costumbre, pero sigue teniendo un gran peso en el derecho internacional. En fin, tengo aquí algunas consideraciones al respecto. Por una parte, se debe hablar de una práctica establecida en la cual se evidencia además una convicción de obligatoriedad, ¿no? Por decirlo de algún modo, y la materia del derecho internacional consuetudinario debe buscarse principalmente en la práctica real, así como en la opinión jurídica de los estados. Bien, después, los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas es una formulación un tanto peculiar. Es una formulación un tanto
peculiar. Pensemos, estamos en 1945, es decir, apenas acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial. Muchos países todavía tienen bajo su cargo o bajo su protección naciones en África, en Asia, etcétera, a las que consideran menos civilizadas, y por eso los países que participaron en la elaboración de la Carta de la ONU y del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia hacen referencia específicamente a los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas. Es una formulación que hoy día nos resulta un tanto molesta. Por otra parte, las decisiones judiciales y doctrinas de los publicistas de mayor competencia en las distintas naciones como un medio auxiliar. Aquí es relevante destacar que el Tratado Internacional, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, no se refiere primordialmente a los, digamos, a tribunales internacionales, sino que es una remisión muy genérica, como un medio auxiliar, realmente a decisiones judiciales en general. En ese sentido, existen algunas, en fin, ¿no?, compilaciones de decisiones judiciales, etcétera, que puedan resultar de relevancia. Entonces, por una parte están las decisiones de los tribunales nacionales que pueden tener relevancia, así como de los tribunales internacionales, la mayoría de los cuales surgieron con posterioridad. Y finalmente, la Corte Internacional de Justicia puede dirimir conflictos sobre la base de la equidad, ex equo et bono. Bien, aquí tenemos el interior de la Corte Internacional de Justicia. Hay un principio que todos conocemos de nuestros cursos de amparo, que es el principio de relatividad de las sentencias, que en materia internacional también aplica. Las decisiones de la Corte son obligatorias para las partes en litigio respecto del caso para el cual se ha decidido. Sin embargo, ciertamente el sistema de precedentes, pues con frecuencia obliga a tomar en consideración las otras, digamos, las resoluciones previas que se han emitido. Algo que vale la pena destacar, y aquí en palabras de don Sergio García Ramírez, creo que es importante hacer referencia, y es que en cada especie, en cada litigio, en cada controversia, en cada caso, es preciso explorar la fuerza jurídica de cada una de las fuentes. Y puede variar, ¿no?, desde el carácter meramente orientador o sugerente de algunos instrumentos a la eficacia vinculante de los instrumentos internacionales, concretamente los tratados internacionales. Y aquí también destacar que algunos, digamos, los tratados pueden ser bilaterales, trilaterales, regionales, o también pueden ser de carácter multinacional. Y también existen algunas disposiciones que tienen carácter erga omnes, es decir, de aplicación hacia todas las personas. Esto lo profundizaremos en un momento más. Bien, al momento de adentrarnos en el estudio de los tratados internacionales y sobre todo en materia de derechos humanos, pues podría darnos cierto vértigo. Seguramente ustedes conocen la compilación de la Corte de instrumentos internacionales, tratados internacionales para la protección de la persona. A este respecto, hay una anécdota simpática que escuché alguna vez cuando estaba en ciernes la reforma, pero en fin, ya se había aprobado por el Congreso y estaba sujeta todavía a aprobación en los congresos locales. Según entiendo, el presidente en turno de la Corte encargó la elaboración de una compilación de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Y la persona que recibió el encargo, pues se consideró buena idea preguntarle a Relaciones Exteriores cuántos tratados internacionales había suscrito el Estado mexicano en materia de derechos humanos, y la respuesta fue muy pintoresca: no sabemos, ¿no? No sabemos, número uno, ¿no? Y número dos, ¿qué entiendes tú por tratados en materia de derechos humanos? Y número tres, como veíamos hace un momento, bueno, pues el artículo primero nos dice que tenemos que aplicar también disposiciones de derechos humanos que estén contenidas en tratados de cualquier tipo. Entonces, aun cuando no sean formalmente tratados en materia de derechos humanos. Bueno, ¿cuál es el producto de esa investigación o de esa compilación que hizo la Corte? Bueno, pues una colección de 7 tomos, que son más de 10,000, son como 10,000 o 12,000 páginas de tratados
algunos de los instrumentos que aparecen ahí no son vinculantes, aparecen también algunas recomendaciones y demás, pero bueno, pues al final del día estamos hablando de 7 tomos, es decir, resultaría un tanto, digamos, uno podría frustrarse al momento de ver esos 7 tomos, y más tomando en consideración que, en fin, me ha tocado ver los agobios del Poder Judicial, que muchas veces se encuentran sobrecargados de trabajo, y encima de ello tener que estudiar las 12,000 páginas de la compilación, pues pudiera resultar un tanto desincentivante, ¿no? Desmotivador. Por eso me gustaría darles unas cuantas pistas de por dónde empezar, ¿no? Creo que puede ser interesante, y sobre todo ver cuáles son los más relevantes, y cuál sería el punto de partida, ¿no? Decía una frase, el clásico filósofo chino, que ahorita no recuerdo quién fue, que decía que un viaje de 10,000 leguas comienza con un primer paso, ¿no? Bueno, pues en ese sentido, ¿cuál sería por dónde empezar? Bueno, un comentario previo. La doctrina suele clasificar, suele identificar una serie de instrumentos a los que denomina Carta Universal de Derechos Humanos. Es decir, bueno, tenemos que distinguir, tenemos en primer lugar un sistema universal, el impulsado por los organismos internacionales como Naciones Unidas o la Organización Internacional del Trabajo, y ellos se han dado la tarea de impulsar la adopción de algunos tratados internacionales. Ok. Dentro de esos, la doctrina identifica 6 instrumentos que son el núcleo del sistema de derechos humanos de Naciones Unidas, y tenemos en paralelo la Carta Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué instrumentos componen la Carta Universal? En primer lugar, la Carta de la ONU. La Carta de la ONU de 1945, por virtud de la cual se crea la ONU. ¿Qué dice sobre los derechos humanos? Realmente dice muy poquito. Dice muy poquito, pero contempla 3 disposiciones que son relevantes. El primer artículo dice que también será una de las funciones de la ONU la promoción, protección y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas. Y en el artículo 55 y 56 retoma la obligación de la comunidad internacional de promoverlos y de hacer referencia a estos derechos. Bueno, de promoverlos, protegerlos, etc. Ok, estamos hablando de la Carta de la ONU 1945. Muy bien, hace una referencia genérica a los derechos humanos. Y la comunidad internacional se pregunta, bueno, ¿y cuáles son esos derechos humanos? Pues resulta que no existía. La Carta de la ONU no establece un catálogo de derechos humanos. Para eso se creó, se le encomendó a la UNESCO la creación de una comisión que tuviera por misión, por función, elaborar un catálogo de derechos humanos. Esta comisión fue presidida por Eleanor Roosevelt. De hecho, hay un colega mío, profesor en la Universidad Panamericana del campus de Guadalajara, que hizo una publicación extraordinaria. Si tienen la oportunidad de leerla, se las recomiendo ampliamente. Perdón, es la traducción de un libro de la doctora Mary Ann Glendon, y el libro se titula Un Mundo Nuevo. Está publicado por el Fondo de Cultura Económica, sobre la historia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bien, pues esta Declaración Universal se expidió el 10 de diciembre de 1948. No fue expedida como un tratado internacional. Los estados, la comisión consideró que tendría mayor aceptación si era propuesta como un instrumento declarativo, no vinculante, por eso el mismo nombre de declaración. Sin embargo, es importante también destacar que de 1948 a la fecha, este instrumento internacional que conocemos como Declaración Universal de los Derechos Humanos, por virtud de la costumbre y de la jurisprudencia internacional, hoy podemos considerarla como vinculante. Por eso, si hay un primer instrumento internacional que vale la pena leer y estudiar en relación con derechos humanos, sería la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bien, Naciones Unidas siguió impulsando el desarrollo de un instrumento internacional vinculante en materia de derechos humanos. Esta misma comisión siguió trabajando y 18 años después
de la publicación de la Declaración Universal, salen a la luz dos pactos: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos fueron publicados en 1966 y todavía tardaron 10 años en entrar en vigor en el ámbito internacional. Es decir, del 48 al 76, el principal referente en materia de derechos humanos fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por eso también su especial relevancia. El primero de estos pactos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es, a mi juicio, digamos, el más importante, toda vez que establece algunos derechos que son o que tienen eficacia directa, mientras que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales contempla fundamentalmente derechos que todavía deben ser actualizados. Lo que estoy diciendo requeriría algunos matices adicionales. Hoy, en este momento, por virtud del tiempo, no los haremos, pero digamos, simplemente me gustaría dejar esta división de manera más o menos genérica. El primer pacto cuenta con un protocolo facultativo, está marcado aquí con el número 5, por el cual se autoriza que los particulares puedan acudir ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU a solicitar protección. Y posteriormente se expidió un segundo protocolo relativo a la abolición de la pena de muerte. Entonces, bien, de estos 6 instrumentos, recomendaría comenzar con la Declaración Universal y posteriormente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y posteriormente pasar también al ámbito interamericano. Aquí les dejo una reflexión de la gran filósofa e internacionalista Mafalda, que bien, pues dice: los derechos humanos son para respetarlos, ¿no? En fin, creo que el mensaje es más que claro. No basta que estén en papel, deben ser actualizados. ¿Qué instrumentos tenemos en la Carta Interamericana? Tenemos, digamos, hay como un paralelismo muy fuerte. En primer lugar, la Carta de la OEA. En segundo lugar, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Y con posterioridad, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como el Pacto de San José. Digamos, el Pacto de San José es también el instrumento por antonomasia en la región. Digamos, junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, me parece que la Convención Americana cobra particular relevancia, con una peculiaridad adicional, y es que para la Convención Americana contamos con un órgano jurisdiccional que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y tenemos también un protocolo en materia de derechos económicos, sociales y culturales, y un protocolo relativo a la abolición de la pena de muerte. Bien, este sería, digamos, el núcleo. Sin embargo, hay una serie de instrumentos internacionales adicionales que me gustaría mencionarlos como también en primera línea, es decir, aquellos instrumentos que vale la pena tener muy presentes. Y sobre todo se refieren ya sea a la protección de sectores específicos de la población o a la eliminación de determinadas prácticas. Entonces, tenemos, por ejemplo, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, así como la Convención de Belém do Pará en el ámbito interamericano relativo a la prohibición o abolición de la violencia contra las mujeres, la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta cuenta con diversos protocolos facultativos, uno relativo a la participación de niños en conflictos armados, otro muy relevante relativo a la venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños en la pornografía, que son también prácticas desafortunadamente muy actuales y muy presentes en nuestra sociedad en todo el mundo. Recientemente se publicó en medios nacionales, el mes pasado, mayo o abril, una nota en la que en la montaña de Guerrero todavía se vende a las niñas. En fin, es una práctica muy extendida todavía en algunas regiones del país. Entonces, tenemos un convenio internacional, un tratado internacional relativo a este punto.
convenciones contra la tortura y tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes, tanto en el ámbito internacional como en el ámbito interamericano. Y después, una convención para la protección de los derechos de trabajadores migratorios y sus familiares, Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, entre otras, ¿no? Por ejemplo, también la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y demás. Digamos, el panorama es amplio, pero me gustaría, para no agobiarlos, dejarlos con estas. Y de hecho, de esta lámina yo les recomendaría sobre todo comenzar con la CEDAW y la Convención sobre los Derechos del Niño. Pensaría que son, y sobre todo para lo más inmediato, quizá las que más luz pudieran aportar sobre temas de especial actualidad. Ok, bien, hasta aquí hemos mencionado las principales fuentes y una selección de tratados internacionales de especial relevancia. Ahora, ¿cuáles son los criterios de aplicación? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo preparamos? ¿No? ¿Cuál sería la receta? ¿Cuál sería la vía o dónde encontramos algunos lineamientos y algunas guías? Tampoco quisiera agobiarlos, pero sí presentar algunas herramientas porque vale la pena tomar en cuenta lo siguiente. Si queremos aplicar las disposiciones de derechos humanos contenidas en tratados internacionales, debemos considerar que existen criterios de aplicación o de interpretación en el ámbito internacional y otros en el ámbito nacional. En el ámbito nacional los encontramos fundamentalmente en la Constitución, sobre todo en el artículo primero, especialmente en el párrafo segundo y tercero. En el párrafo segundo advertimos el criterio del principio pro persone y la interpretación conforme. En el párrafo tercero vemos los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, etcétera, progresividad. Ok, los criterios nacionales, pero también es importante tomar en consideración criterios internacionales. ¿Y qué nos dice el derecho internacional sobre la aplicación de tratados internacionales? Para eso vamos a echar mano de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados en un momento más. Antes de ello, me gustaría también hacer una breve distinción. En los tratados existen algunas normas de carácter autoaplicativo y otras que son heteroaplicativas. ¿Esto a qué nos referimos? Sobre todo los tratados en materia de derechos humanos establecen, digamos, disposiciones, normas, derechos de manera directa, de manera específica. Pensemos, por ejemplo, en el artículo 13 de la Convención Americana. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, punto, ¿no? Es un derecho que tienen todas las personas por el simple hecho de que el Estado mexicano haya suscrito el instrumento internacional. Artículo 11, toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Artículo 5, toda persona tiene derecho a la protección de su integridad personal y demás. Entonces, son disposiciones que aplican de manera inmediata. Sin embargo, existe también una aplicación, por una parte, hay una doble función. Hay algunas normas que solo tienen vigencia cuando el Estado las introduce al sistema jurídico nacional. Me voy a salir de los tratados en materia de derechos humanos para poner un ejemplo. Existe un tratado relativamente reciente, es del año 2000, que seguramente conocerán ustedes, que es el Protocolo de Palermo en relación con la trata de personas. Es una convención de Naciones Unidas para la erradicación de la trata de personas, y ese tratado que busca proteger la dignidad de las personas, número uno. Número dos, busca hacer eficaz la prohibición de la esclavitud, que es una norma de jus cogens y es un derecho humano, en fin, completamente afianzado en el ámbito nacional. Bien, pues este tratado internacional dice: los estados parte sancionarán estas conductas. Es decir, ahí se obliga al estado parte a incorporar al ámbito interno algunas disposiciones, ¿no?, para que puedan tener eficacia. Entonces, estas son heteroaplicativas.
Con los tratados en materia de derechos humanos sucede una situación peculiar, y es que muchas de las disposiciones, prácticamente todas ellas, son de carácter autoaplicativo, pero además existe la obligación de los estados parte de darles eficacia, de dotarles de eficacia. Y dice el artículo 1 de la Convención Americana que los estados parte se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en esa convención, a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona. Y después el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que los estados partes se comprometen a adoptar, en caso de que el ejercicio de esos derechos y libertades no estuviera ya garantizado, los estados partes se comprometen a adoptar medidas legislativas o de otro carácter para hacer eficaces estos derechos. Entonces, en este caso en particular, estas normas, por una parte, son autoaplicativas, pero también existe la obligación del estado parte de dotarles de eficacia, y en caso de incumplimiento, el estado incurre en responsabilidad internacional. Bien, entonces, muy brevemente, ¿qué nos dice la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados? Breve paréntesis. Alguno podría plantearse la pregunta si esta convención aplica a tratados anteriores a su entrada en vigor. Sí, por ejemplo, la Convención de Viena es de 1969 y veíamos que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es del 66. Bien, la jurisprudencia internacional ha reconocido que la Convención de Viena recoge derecho consuetudinario que ya existía antes de la Convención. Y en ese sentido, las normas que plantea ya eran obligatorias desde antes de la entrada en vigor de la Convención misma, es decir, sí puede utilizarse para interpretar los tratados internacionales emitidos con anterioridad. Respecto de estos, hay dos disposiciones que me interesa resaltar. El artículo 26, que formula el principio o la regla pacta sunt servanda, y dice que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Los estados parte asumen la obligación, por virtud de la celebración del tratado, de cumplir las disposiciones del mismo. Y una segunda regla que es fundamental también: los tratados deben interpretarse de buena fe, ¿no? Vemos, el principio de buena fe es el primer principio interpretativo que señala la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. Y hay una disposición adicional que reviste particular relevancia, y es un principio del derecho internacional general que además es recogida en esta convención. El artículo 27 señala que un Estado no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Es decir, un Estado no puede invocar su derecho interno para incumplir lo que dispone un tratado internacional. Y esto tiene especial relevancia, es decir, recoge una norma de derecho internacional que dice los países no pueden decir, o sea, primero firmar un tratado y después alegar, pues que dice mi mamá que siempre no. Es decir, de algún modo, perdón por lo coloquial de la expresión, pero en cierto modo decir, bueno, ya firmé, pero al final fíjate que mi derecho interno no me lo permite. Oye, pero tú te obligaste hacia afuera. En fin, vamos a ver qué sucede en el caso de antinomias y cómo tratamos de resolverlas. Antes de ello, un breve paréntesis, y me gustaría pues, que nos preguntáramos cuál es la importancia en sí misma de los tratados. Y creo que son relevantes por varios motivos. En primer lugar, porque muchas de estas normas son de aplicación directa, como ya mencionábamos. Otras son de aplicación mediata, y si el Estado no cumple con su obligación de implementar, de modificar el orden jurídico, etcétera, incurre en responsabilidad. Asimismo, los tratados tienen relevancia, por ejemplo, como criterio interpretativo o para enriquecer la interpretación de una disposición. Voy a mencionar un ejemplo. No me voy a detener porque da para mucho, y si me dan cuerda sobre ese tema me sigo. Pero nuestra Constitución, en el artículo 1, establece la prohibición de la esclavitud. ¿Qué entendemos por esclavitud? Bueno, pues resulta que hay un convenio, un tratado internacional de 1926,
que define la esclavitud. En toda la discusión constitucional previa en nuestro país, en la del 24, en la del 57, en la de 1917, etcétera, realmente en ningún momento se estableció una definición de esclavitud. Era un concepto quizá tan frecuente y tan común que no se consideró necesario interpretarlo, pero resulta que hay un tratado de 1926 que, aunque es posterior, pues algo dice respecto a qué significa esclavitud. Y luego, con la reforma de 2011, que nos dice que para respetar derechos humanos o protegerlos tenemos que echar mano de los tratados internacionales, entonces ya estas disposiciones que estaban por ahí en el derecho internacional, en cierto modo, nos permiten también tomar en consideración, o al menos nos abren la puerta para la aplicación o como criterio interpretativo, y podemos echar mano de ellas. Y posiblemente la consecuencia más fuerte y la importancia más relevante de un tratado internacional es que, incluso en caso de una antinomia, ello pudiera dar pie a que una norma particular sea expulsada del sistema jurídico por ser inconvencional. Es decir, ya sea por una aplicación general por el Poder Judicial Federal o o simplemente por la inaplicación vía control de convencionalidad. Dice un tratadista que las disposiciones de derechos humanos constituyen para los jueces nacionales en derecho, número 1, directamente aplicable, y número 2, con carácter preferente. ¿Vale? Entonces, en fin, ¿no? Ya veremos un poco, a veces nos podemos incomodar un poco, sobre todo si vemos la 293, bueno, de la que hablaremos también en un momento más. Bien, otro tema muy breve, antes de entrar ya al análisis de los parámetros o de los criterios de interpretación. ¿Cómo estudiar un tratado? Bueno, lo primero que tenemos que ver es si está vigente o no, y a partir de qué momento. No, creo que es, en fin, en regla básica cualquier abogado, pero, en fin, pudiera llegar a suceder que se esté tratando de juzgar una relación, una situación que se haya presentado con anterioridad a la entrada en vigor del tratado en cuestión. ¿Qué sucede en esa situación? A lo mejor el tratado no es aplicable, pero sí podemos encontrar por ahí alguna disposición del derecho internacional consuetudinario que tenga aplicación. Otro punto importante es estudiar el preámbulo, el capitulado y las disposiciones generales. Yo, medio en broma, les suelo preguntar a mis alumnos, bueno, ¿qué entienden ustedes por preámbulo? Y por favor no me digan aquellos párrafos que uno se salta antes de entrar a leer el tratado internacional, ¿no? Es como el que se brinca el prólogo del libro, dice yo quiero entrar de una vez en materia, ¿no? El preámbulo tiene especial relevancia por varios motivos. En primer lugar, porque señala el objeto y fin de ese instrumento en particular. ¿Y esto por qué es relevante? Número 1, porque es criterio hermenéutico, es guía interpretativa. Y número 2, porque pudiera llegar a presentarse una reserva, por ejemplo, que sea contraria al objeto del tratado, en cuyo caso la reserva sería inválida, sería nula. Entonces, el preámbulo nos marca como el parámetro interpretativo para aplicar las disposiciones, el contenido del texto, ya la carnita, digamos, del tratado. Puede llegar a haber reservas, declaraciones interpretativas, etcétera. La validez, habría que estudiar la validez. Por una parte, no son lícitas aquellas reservas que no estén permitidas por el tratado o que sean contrarias a su objeto y fin, etcétera. Es decir, aquí hay también un tema interesante. Y luego, porque en ocasiones las reservas están mal formuladas, y perdón que lo diga así, pero en ocasiones están mal formuladas. Si nos da tiempo, les pongo un caso que es muy interesante, que le suelo plantear a mis alumnos. Bueno, se los digo de una vez a reserva, ya nada más se los dejo para que lo piensen, pero es un caso práctico relacionado con esto. En 2018, en un foro que organizó la CNDH, se invitó al entonces candidato todavía a la presidencia, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y él dijo que en caso de llegar a la presidencia propondría para presidir la CNDH al padre Alejandro Solalinde, ¿no? Quizá muchos de ustedes lo conocen, es un activista social que se ha dedicado muy ampliamente a la defensa de los derechos de los migrantes.
Y bien, se presentó la discusión de si podía o no podía ser titular de la presidencia de la CNDH. Él mismo dijo, no me voy a postular, la ley no lo permite, la ley lo prohíbe, ¿no? Pero bueno, pues uno que es medio curioso y medio inquieto, dije, a ver, vamos a revisar, porque está interesante en plan como de ejercicio académico. Y bueno, pues efectivamente el artículo 130 constitucional dice no podrán ejercer cargos públicos. Ok, los ministros de culto, de acuerdo. Pero luego nos vamos al artículo, bueno, nos vamos a la Convención Americana y empezamos a revisar y dice, caray, espérame. La Convención Americana tiene un artículo que dice que todas las personas tendrán derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos del país, podrán votar y ser votados y tendrán acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas del país, ¿no? Podrán participar en la dirección de asuntos públicos, votar y ser elegidos en elecciones periódicas y tener acceso a las funciones públicas del país. Y luego nos vamos al instrumento de ratificación del Estado mexicano y dice que se hace reserva del párrafo 2 toda vez que los ministros de culto no tienen voto activo ni pasivo. Entonces se hace reserva y dices, caray, pues parece que la reserva no hace mención a la primera porción que dice la facultad de participar en los asuntos públicos y a tener acceso en condiciones generales de igualdad. Y luego nos vamos al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y tenemos una disposición muy similar. Ahí la reserva está formulada de manera un poco más clara, pero resulta que en definitiva dicen lo mismo, ¿no? Y la reserva dice, en definitiva, la reserva solo le pega a la porción relativa a votar y ser votados. Y luego hay un retiro parcial de reserva derivado de las reformas constitucionales de 1992 relativas a la relación Iglesia-Estado. ¿Cuál es la situación que tenemos hasta este momento en relación con esta disposición constitucional y el Tratado Internacional? Pues resulta que hay un tratado internacional, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que sí les reconoce a todas las personas, incluyendo a los ministros de culto, la facultad de acceder a la dirección de asuntos públicos y de tener acceso en condiciones generales de igualdad a funciones públicas del país. Oye, el Estado mexicano no lo quería. Bueno, pues no lo quería, hizo una reserva, pero la hizo mal. Y resulta que solo excluye del voto pasivo, en aquel momento el voto activo y el voto pasivo, pero resulta que lo único que prohíbe la reserva, la reserva simplemente dice, mira, no me apliques el inciso B, pero todo lo demás sí lo cumplo. Entonces, al día de hoy tenemos una situación un poco peculiar y resulta que el Estado mexicano se encuentra, digamos que, en nuestra Constitución presenta una inconvencionalidad respecto de este punto, ¿no? En fin, digo, simplemente por señalarlo, ¿no? Es un tema, insisto, muy interesante que nos daría también para una discusión amplia. Algo que vale la pena también estudiar, sobre todo, cuáles son las posibilidades de terminación de un tratado, si puede ser denunciado o no. Y esto porque hay algunos instrumentos internacionales que no admiten denuncia. Concretamente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no contempla dentro de su capitulado la posibilidad de que un país se desvincule de su aplicación. Y ya hay antecedentes. Concretamente, Corea del Norte en algún momento mandó una notificación a Naciones Unidas diciendo que denunciaba el tratado y la ONU le dijo, con la pena chato, pero este tratado no es susceptible de denuncia. Como Estado soberano puedes decidir si lo firmas o no lo firmas, pero una vez firmado no te puedes desvincular. Lo mismo le pasa, por ejemplo, al segundo protocolo facultativo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos relativo a la abolición de la pena de muerte. No existe la posibilidad de denunciarlo una vez que un Estado se ha vinculado a él. Entonces, esto es interesante también tomarlo en consideración al momento de estudiar los tratados. Otro tema que en ocasiones genera algo de, en fin, ¿no?, de controversia o materia de interpretación es qué sucede con tratados relacionados entre sí. Por ejemplo,
Con frecuencia tenemos un tratado, digamos, marco o un tratado originario y después le empiezan a brotar hijos, ¿no? Que serían los protocolos facultativos. Entonces, muchas veces este protocolo señala cómo se va a relacionar con el tratado anterior. Es decir, existen tratados que se encuentran interrelacionados y existen también otros tratados, o bueno, pueden existir tratados que versan sobre la misma materia, y habrá que determinar cuál tiene aplicación, ¿no? Por ejemplo, en materia de esclavitud, ¿no? Tenemos un tratado de 1926, posteriormente el de 1930 relativo al trabajo forzoso. Después, en 1956, un convenio suplementario relativo a la abolición de la esclavitud, instituciones y prácticas análogas a la esclavitud. Bueno, dice el derecho general, el derecho internacional general, que por regla general, lex posterior derogat prior, ¿no? Ley posterior deroga la anterior, ok. A menos que el tratado posterior diga que si existe incompatibilidad se aplicará se aplicará el primero. Entonces, nada más revisar que el tratado que vamos a aplicar, bueno, habrá que revisar qué dice respecto a su relación o prevalencia con otros tratados. Y también es importante atender a que algunos tratados internacionales pueden contemplar criterios de interpretación propios o específicos. Ejemplos: la Convención sobre los Derechos del Niño establece como un criterio interpretativo fundamental el interés superior del niño o niña adolescente, ¿no? Es un criterio hermenéutico propio de ese tratado que debe prevalecer también, ¿no? La CEDAW, por ejemplo, que establece también como criterio interpretativo la eliminación de la discriminación. En fin, ¿no? Esto, digamos, son los temas generales. Y otro punto que vale la pena tomar en consideración es que el derecho internacional contempla una serie de disposiciones que la doctrina, la jurisprudencia también denominan como disposiciones de jus cogens, es decir, disposiciones de derecho imperativo. Esto en oposición a aquellas que son dispositivas. ¿Qué significan o qué son esas normas de jus cogens? Son normas imperativas de derecho internacional general que no admiten pacto en contrario. Son aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional. ¿Cuál es la consecuencia de estas normas de jus cogens? Bueno, tienen efectos erga omnes, es decir, frente a todas las personas. Número uno. Número dos, no necesitan del reconocimiento formal en un tratado internacional porque son ya obligatorias desde antes. Es decir, su fuente con mucha frecuencia es la jurisprudencia. No de manera exclusiva, también los tratados llegan a contener normas de jus cogens. Ahora que entremos a enunciar algunas de ellas, ello quedará un poco más claro. Pero además, si existiera alguna disposición, dice el derecho internacional general que un tratado que sea contrario a una norma imperativa de derecho internacional es nulo. No es nula la disposición, es nulo el tratado. Entonces, tienen digamos, ese rango. Las normas de jus cogens son dentro del conjunto del derecho internacional, son aquellas que se encuentran, podríamos decir, en el nivel más alto de jerarquía, independientemente de que su fuente pueda ser consuetudinaria o pueda ser convencional o de alguna otra fuente. Por ejemplo, ¿cuáles son? No existe como tal un catálogo, un tratado que nos diga estas son las normas, pero la jurisprudencia ha ido identificando las siguientes. Por ejemplo, la prohibición del genocidio. Es claramente una norma de aplicación inmediata y los estados no pueden excluirla, ni siquiera con pacto en contrario. Los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad que se deben perseguir, número uno, y número dos, son imprescriptibles. Número tres, la prohibición de la desaparición forzada. Es una norma inderogable. Ni siquiera, no se pueden
esgrimir ningún tipo de justificantes para una desaparición forzada. Es una norma absoluta de jus cogens. Lo mismo sucede con la prohibición de la tortura, tanto física como psicológica, etc. Otro criterio, la irretroactividad de la ley penal, ¿no? Es una norma también absoluta de jus cogens. El interés superior del menor, la prohibición de la esclavitud, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, la prohibición de agresión, derecho de procurar solución pacífica de conflictos, el derecho a legítima defensa, la prohibición de ejecuciones extrajudiciales, etc. Aquí utilizo la expresión interés superior del menor. Yo soy consciente de que hoy día es más frecuente y más preciso hablar del interés superior de niños, niñas y adolescentes en nuestro contexto jurídico. Sin embargo, en el ámbito internacional, la protección es global y es genérica. Cualquier persona menor de 18 años requiere protección especial. Ya más adelante los tratados dicen habrá que tomar en consideración el desarrollo en particular del infante, pero la expresión habitual en el derecho internacional es esta. Otra norma de jus cogens, el derecho a un trato humano digno, la prohibición de discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen social, edad, etc. Derecho a la vida, derechos del niño, libertad de conciencia y de religión, la prohibición de prisión por deudas de carácter civil, el reconocimiento de la personalidad jurídica, la prohibición de la detención arbitraria. Ok, ¿cómo entran estas normas a nuestra Constitución? Bueno, algunas entran por la vía convencional y también por virtud del artículo 29. Ustedes recordarán que en la reforma de Derechos Humanos de 2011 se modificaron distintas disposiciones constitucionales y una de ellas también muy relevante es el artículo 29. El artículo 29 establece un catálogo amplio de aquellas normas que son inderogables. Y es curioso porque algunas de ellas no encuentran en el texto constitucional una protección directa, digamos. Pero sí a través del artículo 29 que dice, pues mira, sabemos que están en los tratados internacionales y están en el jus cogens y están en el derecho consuetudinario. Pase lo que pase, no puedes derogar el ejercicio de estos derechos. Derecho a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, derecho a la vida, derecho a la integridad personal, derecho a la protección de la familia, derecho al nombre, a la nacionalidad, derechos de la niñez, derechos políticos, libertad de pensamiento, conciencia y creencia religiosa, legalidad y principio de retroactividad, prohibición de la pena de muerte. Es una norma inderogable la prohibición de la pena de muerte. Otro caso que les suelo poner a mis alumnos que es muy divertido es, bueno, tenemos un partido político que cada que hay elecciones dice pena de muerte, asesinos y secuestradores. ¿Se puede o no se puede? ¿No? Y luego les pido que hagan memes y me mandan algunos muy graciosos sobre este tema. Prohibición de la esclavitud y la servidumbre, prohibición de la desaparición forzada y la tortura, garantías judiciales, o sea, tampoco se pueden suspender las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. Bien. Ok, un breve conflicto que se plantea en nuestro sistema jurídico y en general. ¿Qué sucede cuando nos encontramos con una norma interna, una norma nacional que es contraria a un derecho contenido en el derecho internacional, en un tratado internacional, por ejemplo? Hace un momento estudiábamos esta disposición, dos disposiciones muy relevantes de la Convención de Viena sobre derecho a los tratados, el artículo 26, Pacta sunt servanda, y el artículo 27, que señala que un Estado no puede invocar su derecho interno para incumplir el derecho internacional. Ok. Entonces, ¿cuál es la situación? ¿En qué contexto nos encontramos? Bueno, ustedes ya se habrán topado seguramente en su práctica profesional con situaciones en las cuales una parte alega que una disposición legislativa es contraria a un tratado internacional. Ya le buscamos, ya tratamos de hacer una interpretación conforme y resulta que por más benévola que sea nuestra interpretación, pero no logramos armonizarla con el derecho nacional, hay una evidente
e insuperable antinomia. Bien, pues nos dice la Corte, en ese tipo de casos incluso estás facultado para inaplicar esa disposición nacional. ¿Por qué? ¿Cuál es el sustento? ¿Cuál es el fundamento de esa inaplicación? En primer lugar, que el Estado mexicano se vinculó, en ejercicio de su soberanía, asumió el compromiso ante la comunidad internacional de garantizar determinados derechos y que el Estado no puede invocar su derecho interno para no cumplirlo. Entonces, si existiera por ahí una disposición interna, pues en términos generales, el Estado tiene de dos sopas. O incumple la disposición interna para cumplir con el tratado, o incurre en responsabilidad internacional, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estaría incumpliendo un compromiso internacionalmente asumido. La Corte Interamericana se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto a este punto y de hecho gran parte de los casos de las sentencias resueltas por la Corte Interamericana hacen referencia al artículo 1 y 2 de la Convención Americana. Y en ocasiones incluso ha dicho la Corte que el Estado en cuestión debe modificar su Constitución por considerar que la Constitución no cumple con lo previsto por el Tratado Internacional. Y en ese sentido, por ejemplo, aquí algunos casos, ¿no? En el caso César contra Trinidad y Tobago, este es un caso muy interesante. Trinidad y Tobago emitió una constitución después de después de haberse vinculado a la Convención Americana, y en esta constitución se les ocurrió una cláusula, se les ocurrió poner que ninguna norma anterior a la entrada en vigencia de la Constitución podía ser objeto de impugnación constitucional. Y oh sorpresa, el Código Penal contenía una serie de disposiciones contrarias a la Convención Americana. Se presentó un litigio en sede interna en el que la parte agraviada invocaba la Convención Americana y decía que la ley penal era contraria a la Convención Americana. El Tribunal Constitucional dijo, lo siento, pero esa ley penal no puede ser sometida al análisis o, en fin, a impugnación constitucional por virtud de la norma constitucional expresa. El asunto llegó ante la Corte Interamericana. La Corte dice que el Estado debe enmendar su Constitución a fin de hacerla compatible con la Convención Americana. En un caso similar, contra Panamá, se habla de la importancia de adoptar las medidas necesarias para implementar una reforma constitucional. Situación similar en el caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas de República Dominicana. Y el caso posiblemente más famoso, el caso Olmedo Bustos y otros contra Chile, también conocido como el caso de la última tentación de Cristo, en el cual se señala que Chile debe adoptar medidas apropiadas para reformar su ordenamiento jurídico interno, de una manera que resulte acorde al respeto y goce del derecho a la libertad de pensamiento y expresión que se encuentra consagrada en la Convención Americana. Entonces, digamos, este es un punto central porque en sede internacional ya la misma Corte Interamericana ha dicho que si una disposición, incluso constitucional, contraviene la Convención, el Estado parte se encuentra incumpliendo la Convención Americana. Frente a esto, déjenme señalar un aspecto que a mí en lo personal me genera algo de ruido, y es la postura del Estado mexicano frente al derecho internacional. Es una postura que de algún modo busca quizá proteger un cierto nacionalismo. Hace tiempo me topé con un artículo muy simpático sobre la reforma constitucional y decía, se refería a las primeras interpretaciones jurisprudenciales y el artículo se titulaba Crónica de un nacionalismo anunciado, ¿no? Ya adelantando que posiblemente el Poder Judicial Federal quizás resultaría un poco reacio a la aplicación amplia del derecho internacional. Pero a mí lo que me genera algo de ruido es la postura que creo que se ejemplifica muy bien en el caso del arraigo. No me voy a pronunciar sobre la figura, considero que en muchos supuestos puede justificarse,
para una persecución penal. Por otra parte, también ha habido abusos y eso lo ha condenado la comunidad internacional y los organismos internacionales, tanto el Comité de Derechos Humanos de la ONU como la Comisión Interamericana y demás, ¿no? Respecto a que en el caso de nuestro país existe un abuso de la prisión preventiva. Existen muchos abusos de todo tipo. Esta plática no incluye los antidepresivos en relación con las violaciones a derechos humanos cometidas por el país, pero ¿qué sucede en fin, hay muchos abusos? Sí, y por otra parte hay figuras que pueden justificarse. Ok, ¿cuál fue la actitud o la respuesta del Estado mexicano? Si me están diciendo que esto puede ser inconvencional, ya sé, lo meto a la Constitución y ahí ya nadie me dice nada. Ojo, no es tan fácil, porque aun cuando lo pongas en la Constitución puedes incurrir en una violación al Tratado Internacional. Es decir, el Estado mexicano se puede encontrarse en incumplimiento del Tratado Internacional a nivel constitucional. ¿Qué sucede? ¿Cómo se resuelven este tipo de conflictos? Me permito aventurar que en sede interna lo más probable es que el Poder Judicial diga que se aplica la Constitución por encima del Tratado Internacional. Sin embargo, cuando este asunto llegue a la Corte Interamericana, la Corte Interamericana resolverá que el Estado mexicano se encuentra violando el Tratado Internacional y ordenará al Estado mexicano reparar el daño por una parte y por la otra también indemnizar a las partes afectadas, ¿no? Esto en plan de teorizar un poco. Y esto derivado precisamente de estas obligaciones que mencionábamos hace un rato. En primer lugar, el artículo 26, Pacta Sunt Servanda, el artículo 27, relativo a la observancia de los tratados, y por otra parte, la obligación de cumplir los tratados de buena fe. En este sentido, por ejemplo, deben ser cumplidos de buena fe, etcétera. Y también las disposiciones de la Comisión Americana, entre otras. La Comisión Americana como ejemplo, pero el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos cuenta con disposiciones muy similares. Bien, dice el artículo primero de la Comisión Americana que los Estados parte se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella, a garantizar su libre y pleno ejercicio, y con posterioridad el artículo 2 dice que si el ejercicio de estos derechos y libertades no estuviera ya garantizado, los Estados parte deben adoptar disposiciones de carácter interno, legislativas o de otro carácter para hacerlos efectivos. ¿Qué sucede en ocasiones? Estos son algunos de los memes creación de mis alumnos, ¿no? Tenemos que implementar el derecho interno, pero hay que hacerlo bien. En ocasiones nos quedamos cortos, en ocasiones tratamos de hacerlo y pues se ven más bonitos en el diseño o en los planos que ya en la ejecución o en la realidad. Bien, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Maley, ¿cómo andamos de tiempo? Según yo nos quedan unos minutos todavía. Sí, doctor, todavía nos queda, pues yo creo que como 5 o 10 minutos más o menos para dar la oportunidad de presentar la guía. Sí hay una pregunta desde el principio ¿Sí? de Saúl Adolfo Lamas. Dice, ¿por qué si múltiples instrumentos contemplan el principio de presunción de inocencia se aplica la prisión preventiva oficiosa? Cuando el abogado defensor cita literalmente el tratado, muchos jueces penales lo ignoran. En este tenor, pareciera que los jueces, respecto al control de convencionalidad, lo aplican a capricho y no de manera vinculante. Ok, muchas gracias. Es una muy buena pregunta, gracias, Saúl. De ordinario, el derecho internacional también establece algunos supuestos de excepción. Los supuestos deben estar previstos constitucionalmente y también aterrizados en ley. En el caso de nuestra Constitución, el artículo 19 prevé una serie de delitos en los cuales el juez de oficio debe decretar prisión preventiva oficiosa. A mi juicio hay un abuso. Entonces, desde el punto de vista material, claramente se está abusando de la prisión preventiva de oficio, sin duda. Dicen los tratados internacionales que esta debe
ser proporcional, número uno, y debe ser necesaria. En lo personal, considero que no en todos los casos se cumple con estos parámetros. Este es un caso también interesante de una contraposición entre una norma constitucional y una norma convencional. ¿Cuál sería lo procedente? Pues quizá sobre todo también habría que hacer distinción en función de algunos delitos. Hay unos de particular gravedad, terrorismo, homicidio intencional, etcétera, en los cuales claramente se justifica, ¿sí?, que la persona viva su proceso tras las rejas, ¿no?, independientemente de que al final del día se acredite que no es responsable. Ojo, la prisión preventiva no prejuzga respecto de la culpabilidad. Ante la existencia de indicios suficientes, procede esta medida que tiene un carácter preventivo, sin prejuzgar respecto de la inocencia, culpabilidad, etc. Hay otros supuestos en los cuales también se asoman violaciones a la garantía de presunción de inocencia. Por ejemplo, recordarán ustedes el artículo 123 constitucional, apartado B, fracción 13, relativa a los servidores públicos de corporaciones policiales. Dice esta disposición, y a mi juicio de manera inconvencional, dice: si una persona, un elemento de seguridad pública, por ejemplo, es separado de su cargo y al final y posteriormente un tribunal considera que la separación del cargo o el despido fue injustificada, en ningún caso procederá la reinstalación. El viernes pasado participé en un examen profesional justo sobre este tema. Es muy interesante. El sustentante, que pertenece a una corporación policial, dice: aquí la Constitución pone dentro de un mismo cajón una serie de circunstancias que son completamente diversas y no se justifica esta medida, al menos no en todos los casos. ¿Qué buscaba originalmente combatir esta disposición? Que una persona, un servidor público acusado de corrupción y que posteriormente, quizá por omisiones o irregularidades en la integración de la averiguación previa de la carpeta ministerial, lo que fuera, incurrieron en omisiones que al final, o por el motivo que fuera, al final del día no hubiera, eso no llegara a una convicción, a una condena, a pesar de que existieran elementos suficientes respecto de conducta indebida del servidor público. Ok, eso es lo que buscaba atajar esa norma constitucional, pero bajo esta prohibición también se encuentran disposiciones como el hecho de que una persona se ausente de manera injustificada 3 días, ¿no?, de su cargo, ¿no? Y lo hemos visto, y perdón por el breve paréntesis, pero creo que es importante, un servidor público que a lo mejor acude con su superior y le dice: mi madre está enferma, está en las últimas y solicita autorización para ir a visitarla, y le niegan el permiso, y esta persona dice: de todos modos me voy, ¿no? En ese supuesto incurriría en el supuesto de despido y no tendría derecho a la reinstalación por una prohibición constitucional contraria a la presunción de inocencia. Gracias por hacer referencia a este principio. Efectivamente es un tema importante, un tema delicado. No sé si hay alguna otra pregunta. No, doctor, hasta el momento no. Ok, muchas gracias. Entonces, bien, pues continuamos unos poquitos minutos más, simplemente para mencionar reglas de interpretación. Primero, irretroactividad de los tratados. Ámbito territorial, de ordinario aplican a todo el Estado, es decir, a todo el país, a menos que un Estado haya dicho: en esta demarcación no se aplica. Aplicación de tratados sucesivos, ya más o menos lo mencionamos, no me detengo en ello. Reglas de interpretación. Número 1, buena fe. Número 2, las normas se interpretan conforme al sentido corriente que deba atribuirse a los términos en el contexto de ellos, tomando en cuenta su objeto y fin. Les menciono un caso. Dice la Convención para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada de personas. Dice, por ejemplo, que el comité creado por virtud de esta convención podrá examinar peticiones presentadas por representantes legales
abogados o cualquier persona, así como por todo aquel que tenga un interés legítimo, a fin de que se busque y localice a la persona desaparecida. ¿Qué entendemos por interés legítimo en el contexto de esta convención? Tenemos que interpretarlo a la luz de la ley de amparo y nos dice la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, no. Toma en cuenta el sentido corriente de los términos. No vayas a tu derecho nacional para tratar de interpretar la disposición de un tratado internacional. ¿Qué entendería cualquier persona por un interés legítimo? Bueno, pues no lo entendería en los términos técnicos a los que hace referencia la ley de amparo, no simplemente, no por mencionar un caso, un ejemplo. Otra regla de interpretación relevante: se debe tomar en consideración el contexto, el cual comprende en primer lugar el texto y también el preámbulo y los anexos. Hace rato hacía referencia a la importancia del preámbulo, ¿no? Y cómo tiene relevancia para la aplicación y la interpretación de los instrumentos internacionales. Así como los acuerdos que se refieran al tratado, instrumentos formulados por alguna de las partes, acuerdos ulteriores, etcétera, o prácticas ulteriormente seguidas en la aplicación del tratado, así como las normas pertinentes del derecho internacional. También procede, por ejemplo, acudir a los medios de interpretación complementarios, como pueden ser los trabajos preparatorios o circunstancias de celebración. En ocasiones, una disposición de un tratado puede resultar oscura. En esos casos, recomendación a veces ayuda a revisar, no sé, la versión del tratado en inglés o en francés, ¿no?, que son idiomas oficiales de la ONU. A veces nos pueden ayudar, ¿no?, un poquito a entender el contenido y alcance, ¿no?, de esos tratados. Y en materia de derechos humanos existen algunas reglas específicas de interpretación. En primer lugar, tenemos el principio pro homine, que nuestra Constitución denomina principio pro persone. Aquí me interesa mucho hacer distinción. El principio pro homine, de algún modo, se ha modificado un poco la nomenclatura. La mayoría de los tratadistas habla de principio pro persona. Sin embargo, me atrevo a sostener que lo correcto es hablar de principio pro persone, es decir, en plural. Dice el artículo primero constitucional, en el segundo párrafo, que dentro de los parámetros interpretativos deberá garantizarse en todo momento a las personas la protección más amplia. Este plural no es irrelevante, este plural tiene mucho contenido y sobre todo cobra especial relevancia, especial actualidad en aquellos casos en los que pudiera haber un conflicto de derechos. ¿Qué sucede cuando tenemos, por una parte, el derecho, la libertad informativa de un medio, y por otra parte el derecho a la libertad, derecho a la honra, a la buena fama, etcétera? Bueno, pues se debe buscar una postura que procure armonizar en la mayor medida posible las distintas posturas, ¿no? En algunos casos prevalecerá el derecho de uno sobre otro, pero en la medida de lo posible se debe procurar aquello que permita el despliegue más amplio de los derechos. Está también la doctrina del margen de apreciación. Los instrumentos internacionales de ordinario dicen: hay que proteger este derecho, pero no nos dicen cómo. Entonces, el margen de apreciación dice: tienes que proteger la vía específica. En algunos casos se da por la vía penal a fuerza. En algunos casos el Estado tiene una obligación de prohibir, tiene una obligación de sancionar determinadas conductas. Pero ¿cuál será la pena o ya la manera específica? Ahí habrá mucha amplitud y en algunos casos en particular podrá ser más eficaz una medida que otra. Lo que sí exige el derecho internacional es que la protección sea eficaz, ¿sí? Que la protección que otorgue el orden jurídico sea suficiente. Por otra parte, la interpretación autónoma, que ya mencionábamos, no echar mano del derecho nacional para interpretar el derecho internacional. Luego, existe una cierta evolución de los tratados
y esta se suele invocar con mucha frecuencia en relación con el principio de progresividad. Sobre este punto me gustaría destacar lo siguiente. El principio de progresividad nos lleva a buscar cada vez una mejor protección de los derechos. Esto no significa que haya que incentivar la creatividad del legislador a sacar cada vez más derechos, ¿no? Que en ocasiones sucede, por una parte. Es decir, sí existe un avance, claramente, debe haber un desarrollo progresivo, pero la interpretación evolutiva nos lleva a ajustar, brindar la mayor protección posible a las personas, también de la mano de los cambios sociales. Y por otra parte, que la evolución de los tratados o la interpretación evolutiva en ningún caso puede ser contraria al texto mismo del tratado o a las disposiciones mismas del tratado. Existe también un principio de garantía mínima y también existe, digamos, no sé si nos dé tiempo mencionar el tema del soft law. En fin, ¿no? Como una categoría aparte de normas que no son vinculantes. Hasta aquí hemos visto las normas de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. Me interesa brevemente destacar, una disculpa porque sé que ya estamos sobre el tiempo, simplemente señalar que algunos tratados internacionales cuentan con criterios interpretativos propios. Por ejemplo, la Convención Americana en el artículo 29 tiene criterios de interpretación. Por ejemplo, la convención no puede interpretarse de manera tal que una interpretación lleve a suprimir el goce y ejercicio de derechos o libertades ya reconocidos por la misma convención, o excluir otros derechos y garantías, o excluir el efecto de la Declaración Americana de Derechos Humanos o de otros actos de la misma naturaleza, como pudiera ser la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bien, habría mucho que decir todavía sobre estos temas. Una disculpa, se nos ha acabado el tiempo. Nada más una frase en relación con el soft law. ¿Qué entendemos por soft law? De ordinario son instrumentos que contienen principios, normas, estándares, pero también, digamos, es un término genérico en el que también entran normas de contenido débil, vago, mal redactado, etc. ¿Cuál es el problema con estas normas? Por una parte, su origen, que resulta, digamos, no reúne los requisitos formales y en ese sentido no se le puede reconocer validez o vinculatoriedad jurídica y no resisten un test de seguridad jurídica sólido, estricto. Bien, habría mucho todavía que decir respecto a las otras disposiciones o los otros párrafos del artículo primero constitucional. Sin embargo, me parece que hemos ya agotado el tiempo. No sé si hubiera alguna pregunta. En fin, ya Maley, tú me dirás si es pertinente, y por lo demás, pues yo agradezco enormemente la invitación nuevamente, de verdad la hospitalidad del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. De verdad ha sido para mí todo un honor poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre este tema, y bueno, pues quedo también a sus órdenes y agradezco su atención y su paciencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. No, pues en el chat ya no hay, no, o sea, bueno, solo nos enviaron esa pregunta. No sé si alguien más quisiera comentar algo, si no, ya procedemos a la presentación de la guía. No, doctor, creo que nadie se animó a participar, pero muchísimas gracias. Y bueno, cedo el uso de la voz a la licenciada Itzel Erosa Barranco para que nos explique brevemente la guía en la que también van a poder consultar los tratados a los que se refirió el doctor Emilio Maus. Y bueno. Muchas gracias, Maley. Buenas tardes a todos. En el Centro de Ética Judicial contamos con la guía de aplicación de tratados internacionales de derechos humanos para la labor jurisdiccional. Es una herramienta de apoyo para facilitar la tarea del Poder Judicial en materia de derechos humanos, que fue creada por un equipo de investigadores y profesionales del derecho. De manera breve les voy a explicar dónde pueden consultarla y descargarla.
Lo primero que tendrían que hacer es entrar al enlace centroeticajudicial.azurewebsites.net, que estará en el chat y que también se envió al inicio, pero en un momento se los reenviamos, donde verán esta pantalla y tendrán que dar clic en Regístrate y les aparecerá esta otra, pedirá llenar estos datos, nombres, apellidos, cargos, ciudad o país, así como indicar si aceptan o no recibir el boletín del Centro de Ética Judicial, que como les comentó Maley al inicio, se envía de manera bimestral. Una vez llenados estos datos, tendrán que volver a dar clic en el botón Regístrate y les aparecerá esta pantalla con 2 círculos a opciones diferentes. Uno es acerca de la ética judicial, donde, como ven aquí abajo a la derecha, podrán ver una serie de ensayos que realizamos en el Centro de Ética Judicial y algunos colaboradores en materia de ética judicial. Y si dan clic en la opción de guía de aplicación, les aparecerá esta otra pantalla, donde verán el menú de la guía y hasta el final la opción actualice su guía, donde tendrán que dar clic si lo que desean es descargar el archivo para consultarlo sin internet. De no encontrar este botón, tendrían que bajar la barra de navegación que se encuentra del lado derecho, como se ve aquí en la imagen. Ahora bien, como podrán observar, la guía tiene diversas secciones. Al inicio encontrarán la justificación y presentación, así como la introducción, donde se da una noción de derechos humanos, sus características y elementos constitutivos, así como los principios que les rigen, además de la terminología y conceptos básicos relacionados con estos. En segundo lugar, se desarrolla el marco jurídico nacional de los derechos humanos y los organismos encargados de su protección, para posteriormente hablar del marco internacional, donde se detallan los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, es decir, sus organismos, competencias, así como los alcances de sus resoluciones. En el cuarto apartado encontrarán el análisis de los tratados internacionales de derechos humanos, los más representativos y de uso común, en donde verán su marco normativo, su vinculación, los derechos que protegen, los organismos que crean, así como las obligaciones que de ellos emanan para las autoridades mexicanas. Finalmente, van a encontrar los anexos, donde podrán consultar estos instrumentos internacionales a los que se hace referencia a lo largo de la guía, así como ensayos relacionados con algunos temas que se tratan también en esta guía. Ahora les voy a mostrar, una vez descargada la guía, cómo pueden navegar en ella. Al momento de descargarla, lo que van a tener es un archivo PDF, por lo que para agilizar su navegación, al ser una guía extensa, se sugiere que habiliten la vista de marcadores, los cuales contienen los hipervínculos a las diferentes secciones, que permiten además también regresar a la sección que estaban consultando anteriormente si es que se cambian. Para activarlos, lo que tendrían que hacer es ir a la opción de ver y activar marcadores, o bien dar clic si les aparece en el lado izquierdo del menú, donde la flecha señala panel de navegación, en ese icono que está en azul. Con esto les abrirá una pantalla así, donde está el índice de la guía que anteriormente mencionamos. El número 1 indica la barra que también pueden bajar para ver el menú completo, y es la pantalla que ustedes verían. Para regresar a la sección que estaban consultando antes, si por ejemplo vamos al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, lo que tendrían que hacer es dirigirse esto les va a dirigir al contenido del tratado, y lo que tendrían que hacer es ir al menú Ver, Navegación de página, y dar clic en Vista Anterior, como está señalado en la parte superior, lo que los regresaría a la sección que estaban leyendo anteriormente. Y bueno, con esto termina la breve presentación de la guía. Sin embargo, para cualquier duda, quedamos a sus órdenes en el correo centroeticajudicial@centroeticajudicial.org, que también aparecerá en el chat en un momento. Y pues así damos por terminado este evento. Solo me resta agradecer al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco por su apoyo, así como a todos ustedes por su disposición. Esperamos que la conferencia haya sido de gran utilidad para su labor cotidiana. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, magistrado. Muchísimas gracias también Emilio Maus, doctor Emilio Maus, por todas sus valiosas aportaciones y a todos también por su tiempo. Que tengan bonita noche. Igualmente, hasta luego. Muchas gracias a todos y todos. Muchas gracias por la invitación, muy agradecido.